Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Ismael Grasa. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tus dependencias. El placer es mío. Sabes que te leo desde hace mucho tiempo con gran interés. He compartido y he regalado mucho tu libro, por ejemplo, La hazaña secreta, pero yo te leo todos tus libros, te leo tus artículos y tenía muchas ganas de poder sentarme y charlar contigo y tomarnos aquí una copa en el hotel, hablando de esto y de aquello, Ismael. Sé que lo has recomendado, aparte de que porque te oigo, porque algunos lectores se han acercado a mí diciendo que han conocido el libro por tu... La hazaña secreta. La hazaña secreta por tu recomendación, así que te estoy muy agradecido. Aprovecho que te conozco hoy para darte las gracias. Que es un libro muy especial para mí porque... No sé, realmente no sabría exactamente decir por qué. Es un libro pequeñito pero muy profundo y lleno de pequeñas rutinas e ideas tuyas y citas y que habla que desde la grandeza de lo cotidiano es como se producen a veces las verdaderas revoluciones, que siempre empiezan en una intimidad inquieta y acaban transformando el mundo discretamente, día a día. Y esa idea me parece muy poderosa y muy bonita. Bueno, es una idea muy liberal en el fondo, ¿no? O sea, es pensar que todo empieza por la iniciativa de los individuos, que desde luego que luego son capaces de organizarse colectivamente y hacer cosas, pero la idea de dignidad y de individualidad creo que es fundamental. Y tú te consideras además eso, un escritor que trabaja mucho desde la observación, ¿no? Y de eso de algún modo es lo que está presente en este libro, esa observación de lo cotidiano. Sí, yo por carácter o por la razón que sea, siempre he sido un escritor no de la fantasía, o mis novelas también han sido muy pegadas al terreno. Decía Josep Pla que es más fácil imaginar que describir. No lo sé, yo no me voy a meter con ningún género porque todos me parecen bien. Yo digo el que he practicado siempre, que ha sido muy pegado a lo cotidiano, tanto en mis relatos de ficción, que siempre están basados en personas que aparentemente llevan una vida anodina, pero que contienen alguna clase de conflicto dentro o de desajuste, ¿no? Dentro del mundo. Como en este libro, por el que me has convocado, de La hazaña secreta, yo creo que si me lo dicen hace años que iba a escribir este libro, me daría casi vergüenza, ¿no? Porque, pero ¿cómo vas a escribir un manual de urbanidad donde hablas de hacerse la cama? O sea, es un libro en el que jamás me hubiese visto a mí mismo escribiendo. Sin embargo, hoy estoy muy contento de él, porque veo que ha llegado a mucha gente y que ha servido a gente para lo que sea. Evidentemente, no pretendo decir a la gente cómo tiene que vivir, y quiero pensar que es un falso manual, ¿no?, de urbanidad o algo parecido, porque para empezar, ¿quién soy yo para decir a la gente lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer? Pero a raíz de esas cosas pequeñas que tienen que ver con las cosas cotidianas, desde el afeitarse a otros hábitos, pues me daba pie para hablar de otras cosas. Y de modo que tuviese, pues eso que se dice, diferentes niveles de lectura. Sí, me gusta además eso que dices, que, por ejemplo, que nunca hay que tener miedo a parecer superficial o pasado de moda por hacer caso a ciertas normas, porque la superficie es un modo de acceso a lo profundo. Y te manejas muy bien en esa tensión que a veces existe entre lo que es la apariencia y la realidad. O, por ejemplo, también haces esa defensa de la moda, que me gusta mucho. Tú dices, hay que intentar vestirse bien o hay que intentar tener cierto interés por ir de una manera determinada, porque no hay nada más frívolo, hay que considerar la moda como algo frívolo. Esto de la frivolidad de la moda, la verdad es que cuando lo puse era porque estaba acordándome de una célebre conocida cita de Salman Rushdie, donde empieza diciendo, bueno, que cómo hay que combatir al integrista.
y entonces hace allí una enumeración de cosas que él considera precisas, que es una enumeración divertida. Dice, pues besarse por la calle, comer bocadillos de bacon, Ir al cine, ir la al cine, música. dice la moda. Bueno, y por eso lo incluí. Eh, y sí, esa tensión en el vestir, que a veces, sobre todo en la parte varonil, a veces en España se ha llevado con dificultad. Mm. Es decir, si llevas una corbata fuera del ámbito, un lazo, un pañuelo, algo que en otros países europeos no tienes que estar justificándote todo el rato, por eso, ¿no? Y entonces todo el rato son bromitas, la mano al cuello, te la aflojo un poco, pero quítate eso, como si te fueses Sí. a ahogar, estamos en confianza, y dices, bueno, pero es que me da la gana llevarla, ¿no? O sea, no voy, en fin, elijo una cita, no sé de quién era, si era de Camba, en el libro dice, en España si te arreglas un poco, la gente te pregunta si es que vas a un entierro, ¿no? Entonces, esas impertinencias creo que vienen en parte de ciertas deficiencias que arrastramos en nuestro país, pues, y que creo que cada vez son menos comunes, ese respeto a la libertad individual que empieza para empezar, que empieza por pues que cada uno se ponga lo que quiera, y si quiere llevar un detalle que le hace, o una prenda que es un poco especial por algo, ¿por qué no, no? Y luego a Salman Rushdie tiene en esa cita, siempre se cita ese pasaje, que yo lo conocí por Félix Romeo, que es el que yo creo que lo empezó a divulgar, ese texto, porque a partir de él, pues luego muchas personas, Salomé Rodríguez, etcétera, lo han utilizado en diferentes textos. Y ese texto empieza con una consideración que a mí, que no sé, que es la parte que nos saltamos, pero que es la más importante. Y es cuando dice Salman Rushdie, bueno, para vencer al integrista primero tenemos que saber que se equivoca, dando a entender que no siempre lo sabemos, que en el fondo dice, porque él piensa que nosotros somos débiles, somos sibaritas, Sí. somos decadentes, no carecemos de fortaleza, en última instancia, que la parte fuerte está de su lado. Y eso creo que es algo que en el fondo está más extendido, esa conciencia de culpa que tenemos, esa conciencia de que en el fondo estamos equivocados, de que esto lo vamos a pagar, de que nuestro modo de vida se basa en el egoísmo, en el consumismo, de que todo esto ha de tener fin, todos estos pensamientos que en el fondo vienen en una mezcla de Rousseau y de Marx, que yo creo que son los autores que más han impregnado nuestro pensamiento colectivo, aunque no lo aceptemos, esa especie de conciencia culpable de lo que es nuestra. Y entonces Salman Rushdie dice, bueno, que él sabe mucho de estas cosas, como podemos imaginar, dice, primero tenemos que tomar conciencia de que el lado fuerte, pese a todo lo que se nos quiere hacer creer, está de nuestro lado, no del suyo. Y entonces, en fin, me parece que si tuviese que quedarme con algunos de los, porque es un libro de citas, también mi libro, una de las citas, sin duda tendría que ser esta por lo que representa. Sí, y luego hay que hace poco hace 2 días estaba leyendo la entrevista que le hace Daniel Gascón, precisamente a Salman Rushdie, a tenor de su último libro, Cuchillo, que cuenta un poco este ataque que sufrió de un integrista que le tuvieron que hacer una operación a vida o muerte, casi se queda ahí. Y esto de que tú cuentas de que quién está en el lado correcto y que no asumamos culpas que no nos corresponden, me acordaba precisamente de esto que contabas tú, porque en la conversación están hablando y dice Salman Rushdie que mucha gente le pregunta cómo va a llevar cuando tengan el juicio compartir esa estancia con su atacante, si se va a encontrar mal, si va a sentirse mal. Y Salman Rushdie dice, lo dice mucha gente, pero yo creo que el que se tendría que sentir mal es él, que es el que ha estado mal, el que está sin razón, ¿no? Y está muy bien eso. Todavía no he leído la entrevista porque las leo con retraso porque me espero a leer letras libres en papel. Ah, vale. Entonces,
Sí. La rabia que ya has leído ya tú. Yo me quiero Sí. leer el libro de Cuchillo este verano, que lo tengo por aquí el libro. Las memorias yo también lo quiero leer. Y lo último que leí es su libro de memorias, del libro de Rushdie, y es un libro fantástico. Ah, pero sí, que tocas esos temas que son pues las cosas sencillas a veces de la vida. Hablas pues de que tan importante es saber estar como saber no estar, que eso también me hizo mucha gracia, ¿no? Hablas del arte de irse de los lugares, de saber despedirse a tiempo y hablas también de cosas que a veces pueden ser contraintuitivas. También ahí mismo hablas de que no hay que estar de acuerdo con lo que te dicen por un tema de cortesía, hay que saber Mm. de forma cortés o educada no asentir a todo, no dejarte llevar por la corriente. Sí. Eh, la verdad es que estoy pensando en casi todas las cosas que están, hay alguna lectura detrás. Decía Ortega y Gasset que un país es una conversación. Mm, Un país es lo que se está hablando en un momento, pues en las estaciones de tren, en las cafeterías, en las reuniones familiares. Y es un tono. Y entonces lo que viene a decir, y es lo que yo traslado aquí, que es nuestra responsabilidad, en la medida en que nos afecta, participar en ese tono mm, y no aceptar o no pasar de largo frases hechas, comentarios derrotistas, de frases hechas que decimos o sobre los políticos o sobre el país o sobre no sé qué. Y entonces, bueno, pues decir, no, perdona, pero no, ya está, no hace falta a lo mejor, pero dejar constancia de que cuando no nos gusta nuestro país por algunas cosas, lo primero que hay que hacer es, en las conversaciones diarias, no sonreír o aceptar cosas que decimos en todos los ámbitos que en el fondo nos hacen peores. O sea, porque se crea un clima, pues no. sí, Yo no sí. pienso eso, ya está. No hace falta a lo mejor que te detengas mucho, pero eso a lo mejor crea un poco de malestar en un primer momento o de desconcierto. Pero bueno, si te quieren pedir explicaciones, pero tú ya has disentido, ¿no? Entonces, en fin, eso me parece... Como Y, Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo. O no pienso así y ya está. Y no decir y ya no, está. no elaborar más. Ya está. No pienso así. Sí, Ya sí. está. Que a veces es esa, pues que nos cuesta, a mí personalmente me cuesta, porque dices, mira, mejor, otro día se lo escuchaba al actor Keanu Reeves que decía, he entrado en ese momento de mi vida en el que si alguien me dice que 2 más 2 son 5 le digo que sí para que se calle y sigo con mi vida, porque hay que entrar como en un debate o a convencer al otro, a veces cuando sabes que la otra persona Ya. no se va a convencer, ¿no? Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo que hay que hacer eso, que es lo que toca, que es una conversación. De hecho, aquí, por ejemplo, también lo pensaba estos días, releyéndolo, trozos y cogiendo de aquí y de allá ideas. Y tú hablas en este libro sobre que dices que exactamente que no puedes construir tu identidad propia sobre el desprecio de eso que se han llamado las masas, ¿no? Las masas. Mm. Y ahora está muy presente esto, el tema de las masas, con el tema en verano sobre todo, con el tema del turismo, de que hay una especie ahora de corriente de, oye, si te vas a algún lado, no digas dónde vas, o está la gente muy con el tema del turismo en tensión. Pero ¿qué es eso? A veces lo curioso, ¿no? Que también creemos a veces que los turistas son los otros, ¿no? Sí, bueno, eso siempre. Lo de, Nosotros somos los viajeros. sí, El sí. turista es el otro. Sí, entonces esas incongruencias a veces, esas contradicciones en las que caemos, que no por ello son malas, sino que son eso, contradicciones. Ya. Me acuerdo de Félix Romeo una vez. Decía, yo no sé qué imagen del mundo tiene la gente que se queja del turismo. En el sentido de qué es lo que querrían. O sea, qué tipo de sociedad, que solo viajasen ellos, esencialmente, ¿no? Los demás no. Y esa mirada de, bueno, hoy vivimos en un mundo en el que la gente, pues no son como nuestros padres o abuelos, ¿no? Que apenas, puedo hablar de los míos, que apenas han salido del país ni han subido nunca a un avión. Ahora eso es algo que hacemos todos. Y
pues y yo creo que eso es mejor y ya está. Entonces, que desde luego se puede hacer un turismo más responsable, más no sé qué, no sé cuántas, pero eso de juzgar a los demás desde un sentimiento de superioridad o que te fastidie. Hay una cita que quité del libro de un autor que era un autor como que venía del siglo XIX y entonces percibe que el mundo cambia. Y entonces él decía, en el mundo de antes, cada 30 kilómetros a distancia de una carreta, veías que el mundo había cambiado. Claro, porque el mundo vivía en unidades aisladas, efectivamente, de pueblo en pueblo. Esto ha pasado en España hasta hace poco, incluso utilizaban pueblos que estaban cerca, utilizaban palabras distintas uno y otro, porque eso se debía al aislamiento. Y entonces este viajero, que era un viajero ruso, decía, en cambio, ahora todo parece que va por la vía de homogeneizarse, y se quejaba como diciendo, ¿a dónde vamos a parar? Que los viajeros se nos va a privar de de este placer de la diversidad. Este placer de la diversidad en el fondo es una consideración profundamente clasista, antihumanista. Es como los que defienden el relativismo cultural, que en el fondo es un modo de racismo, ¿no? Porque aceptamos un tipo de vida para ellos que no aceptaríamos para nosotros, pero queremos que se conserve allí, ¿no? Sí, un poco también, y también cuando la gente a veces a mí me decía, hay que ir a Cuba antes de que muera Fidel Castro, como para ver eso conservado en el tiempo, ¿no? Como, viaje, como si fuera irte al Parque Jurásico. Vamos a ver Sí. aquí cómo viven aislados, ¿no? Pues sí, un poco esas... Sí. Bueno, entonces yo creo que hay que buscar la excelencia individual, pero nunca desde el desprecio de... Es un tema interesante, porque, por ejemplo, hace nada ha salido un libro el que habla de la edad del algoritmo, ¿no? En la que vivimos, de cómo a veces ahora tener todo a vista en las redes sociales y demás ha hecho que se haya homogeneizado todo mucho, ¿no? Y habla de que ahora te encuentras cosas iguales, copiadas unas de otras, claro, en cualquier lugar del mundo. Y que se ha perdido un poco eso de lo especial que tú comentabas, ¿no? Entonces es verdad, estos dos extremos, claro, que es lo de siempre, ¿no? Lo de... Ya, sí, y de hecho quizá pueda contradecirme porque también en estas páginas hablo de pues saber, la virtud de saber conservar las cosas, conocer su pasado, Claro. las viejos rótulos de los comercios, las portales de las casas, buscar la singularidad. Y es verdad que hoy vas por cualquier avenida europea y encuentras las mismas franquicias. Y de hecho, si no te fijas en mucho, no podrías saber en qué ciudad estás. Y eso tiene... Sí, pero a sabiendas de eso y que vas a un paisaje de China y te encuentras un McDonald's debajo y entonces te fastidia la foto y te fastidia no sé qué. Al margen de eso, que yo creo que tenemos que tener desarrollar una sensibilidad para saber valorar las cosas singulares que hay que saber conservar y valorar, yo entiendo que la globalización es algo bueno. Y ya está, es algo bueno. Y que lo contrario, en el fondo, es desear para los otros un tipo de vida que no querríamos para nosotros. Entonces, si nosotros queremos viajar, tenemos que aceptar que los demás también viajen. Y si nos parece que su modo de viajar es vulgar o previsible o no sé qué, bueno, pues deja a la gente que haga... O barbárico, en algunos casos. Barbárico, sí. pues deja a la gente que haga lo que quiera. Quiero decir que si te doy la razón en que se pierde cierta singularidad que deberíamos saber conservar, creo que el balance en todo caso es positivo, y el hecho de que no haya gente aislada hoy en el mundo en cuanto al conocimiento y de que Internet llega, en fin, yo creo que es uno de los momentos de oro de la humanidad, pese a todo lo que percibimos. En ese sentido soy optimista. Eso es como otra cita que decía Fitzgerald, que decía que las cosas no tienen remedio y sin embargo hay que estar dispuesto decidido a cambiarlas. Pues esto es eso, ¿no? Que nada de esto tiene remedio en el fondo. O sea, son cosas un poco dilemas eternos, porque es lo que dices tú. Alguien en el siglo XIX ya estaba diciendo el mundo ha cambiado, ya no tiene remedio nada, todo va todo es una espiral de decadencia, que también lo dice la gente ahora, ¿no?
pero no tiene remedio, pero hay que intentar cambiarlas. Este autor era contemporáneo de Nietzsche y se parece un poco en eso, en que en los dos, en el cambio de siglo, eh, ven, justo, bueno, Nietzsche muere en 1900, ven lo que va a pasar, que es una sociedad de masas, de medios de comunicación, etcétera. Y en los dos hay un despertar, de cierto modo, reaccionario ante a eso, bueno, que yo desde luego no comparto. Sí, también es una defensa tu libro de muchas cosas que pueden parecer inútiles o absurdas a ojos de los demás, pero que uno encuentra sentido en ellas, ¿no? Y que también me hace gracia como hablas de que todo acto que, por pequeño que hagamos, en el fondo es algo político, ¿no? Y este libro tú hablas de que también te puede tener una lectura incluso política, porque eh, Sí, todo... es un libro sobre la revolución, Mm, en el fondo, ¿no? Es una revolución de lo cotidiano y una revolución de la actitud, a sabiendas de que, tal y como has dicho, las cosas no tienen remedio. Pero esa es su gracia, ¿no? La política no es algo transitorio hasta que alcancemos una utopía, donde claro, ya sí. se habrás puesto... No, no. Igual que en cada ser humano es dentro de él es una lucha del bien y el mal, también lo es en la sociedad. Y pensar que se puede erradicar el mal del hombre, dar lugar a un hombre nuevo, en el fondo eso es, en fin, es muy peligroso para empezar. Mm. La cita que decías de Fitzgerald, a la vez, es una cita que solía decir Jorge Semprún, Ah, que de hecho la saqué de él, ¿no? Lo de saber que las cosas no tienen remedio y sin embargo estar. Y yo le encuentro a la vez un fondo eh, de Albert Camus, ¿no? Esa cosa del Sísifo, ¿no? sí, De que la grandeza de Sísifo. nuestros actos está en saber que, que las cosas no tienen remedio, pero precisamente ese absurdo, si lo quieres decir así, o esa dimensión enorme de nuestros actos, precisamente está en eso, en que no hay un desenlace a eso. Sí, que la vida es lo que dice Trapello, que la vida no tiene sentido. Entonces hay que intentar, a través de las pequeñas cosas, de los pequeños momentos, intentar encontrar algo de eso, ¿no? En realidad, de comprendernos a nosotros mismos y de nuestras incongruencias o nuestras Mm, incoherencias o nuestras contradicciones. Eso es inevitable pensar así, ¿no? mm. Sé que estuvo Trapiello por aquí hace Sí, poco, ¿no? estuvo encantador. Que también, pues, Trapié, sí, ha sido muy importante Trapiello en el cambio de cierto canon dentro de España, de su libro de Las armas y las letras y su sí. reivindicación que ha dado lugar a, yo que sé, a que nos fijemos en otros autores, Chávez Nogales, Mm. toda esa generación de periodistas, en fin, eh, esa mirada suya, desviada respecto a lo que era canónico, creo Sí, que nos hemos beneficiado muchos. y me gusta esa defensa que hace él del día a día, de los diarios, que también lo haces Sí, tú, ¿no? Que hablas de bueno, yo una... escribiendo un poco menos, pero Sí, porque escribes, dices que una otra cita de una escritora, creo que es francesa o algo así, dices que hablaba de que ya había tenido, su marido se había matado en un accidente de moto o algo así. así Ernaud. Sí, No, no es no, Ernaud, no, no no, no, Sanier, no, 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 no. es Brigitte, Giraud. sí. Giraud. Y dice que a fuerza de esperar, pisoteamos todos los días que van pasando y los vivimos como un estado provisional también, un poco de... em, que en el fondo es eso, que a veces un día es una cosa muy seria Sí. y estoy de acuerdo. Y sí, me gustaba de esa cita lo de pisotear los días, ¿no? Como que los tratamos como si no fuesen nada. Uno pisotea los días. Y me gustó esa expresión y la incluí. Aparte de que realmente los libros que incluyo son autores, son libros que son de los que seleccionados porque me parece que es como una playlist de libros a los que invito a leer al lector. Sí, Y entonces allí no hay ningún libro que en cierto modo no me apetezca aconsejar, ningún autor. De hecho había una cita que había incluido, esta que te he dicho yo del autor este, que me dijeron los de la editorial,
si pones esta cita, luego al final en la lista tiene que salir este No autor. le querías poner, no Y le yo querías. dije, no, es que esa lista, es verdad que es la lista de las citados, pero solo quiero que estén mis amigos. No Es podemos decir, fingir un olvido, un descuido. Y te sí, dijeron que no. y me dijeron que los de turno son así, las chicas, así muy recta, muy severa. Hijo, eso no se puede hacer. No, esto no es, No, esto no es una anarquía, no vivimos en... no se puede hacer. Y entonces lo solucioné quitándole las comillas y citando en estilo indirecto. Y ya está. Ah, Y eso es mira, lo que... truquitos de Sí, Ismael sí. para... Sí, Y sí, así sí. lo puse. Luego hablas también de pequeñas cosas que me hacen muchísima gracia, como que dices pues hablas del arte de recibir en casa. Creo que es algo a veces que no se le da importancia y ser un buen anfitrión o ofrecer al invitado un vaso o una taza con un plato debajo porque dices que sobre esos platos de fondo se sostiene el mundo y su cortesía. Es una frase que me encanta esa. La verdad es que soy muy sentencioso. Estoy escuchando. No, pero no le dices a la gente, sino te dices, Ya. habla siempre con ese estilo de uno debería como también como recordatorio para uno mismo, yo creo, o para ti mismo. Mm. Esa reflexión que hay allí es la de que nuestra casa es nuestra casa, nuestro castillo, ¿no? Pero a la vez no lo es del todo, en la medida en que vivimos en sociedad. Y bueno, el libro habla varias veces de cómo no podemos ser felices al margen de nuestra dimensión política, social, que es una cosa que viene ya de la Grecia clásica, todo eso de solo las bestias y los dioses pueden vivir fuera de los muros de la polis sin dejar de ser lo que son, o que la condición de la felicidad precisamente está en nuestra sociabilidad. Esto, por cierto, luego ha habido alguna persona que me lo ha discutido, y luego, pensando por qué, yo sé que es porque son personas de un trasfondo, vamos a decirlo así, que piensan que la salvación es esencialmente religiosa. Entonces, desde la religión vienen a decir, bueno, pero esa dimensión social que tú ves tan aristotélicamente como esencial para el desarrollo de la persona y de la felicidad, que en mi caso creo que viene más del contractualismo que del propio Aristóteles, eso no tiene que ser así, ¿no? Como que el alma y Dios tienen un contacto directo y que por tanto no es para alcanzar la dicha o la gracia no es necesaria la sociedad. Esta crítica la he encontrado por parte de personas a las que sé que les gustaba el libro por el fondo que defiende y por ciertas cosas, pero esta idea les molestaba, ¿no? Y yo la sigo defendiendo. Y entonces lo que viene a decir también es que una casa no es una casa si no tiene un espacio abierto a alguien de fuera de la casa, ¿no? Donde se pueda hablar de noticias, compartir de las películas que se han estrenado, o de discos, o de hablar de cosas que afectan a la sociedad, y que eso forma parte de un ideal de vida plena. Pasa también en los lugares de trabajo. Uno trabaja en una empresa y entonces entre parte de los trabajadores se asienta como ciertos comentarios despectivos hacia los jefes, o hacia los no sé qué, porque ya se sabe que en este no sé qué, ya se sabe que en este... Digo, Sí. pues yo no lo sé. Sí. Es decir, pues a ver, ¿de qué es lo que te hace estar descontento? Pero no me involucres en tu malestar, porque yo vengo feliz al trabajo Sí, sí. y quiero... y lo que no me gusta, pues te hablaré con quien lo tenga que hablar, no digo que haya que callarse, pero no quiero ser cómplice del pasilleo, de ese tono sí, que te hace que nos hace miserables. Sí, sí, Nos hace miserables. eso tiene... La escritora Beatriz Serrano vino aquí y hablaba de eso, de lo que ella denomina el juego de las oficinas, que todos nos ponemos como una pequeña máscara y interpretamos un papel y que ahí hay quien maneja un poco los hilos de la conversación o del tono y que hay gente muy buena en eso, cuando quiere que las cosas vayan en la dirección que ellos buscan, consiguen que sea el tono ese de la conversación, impregnan todo a veces de esa mediocridad o ese tono a veces conspirativo de intrigas palaciegas o Sí, que se manejan bien en el comentario ahí un poco junto a la máquina de café. Y las frases inacabadas, eso es algo que no... Las frases inacabadas. Sí, que dan esos puntos suspensivos, bueno, aquí hay algo, ¿no? Dan de entender, pues eso, siempre una constante conspiración o un trasfondo.
Sí, sí. Entonces, Une tú los puntos, ¿no? sí. No, dilo. Sí, sí, exacto, Entonces, exacto. no entrar, esto desconcierta mucho a la gente, ¿no? Cuando no estás dispuesto a entrar, porque ellos están habituados a que el otro asienta, sí, sí, tal. Sí, O sea, dando a entender que hay algo tal, o que hay un poder oculto, o que eso es no sé, algo en la sí, sombra. Y entonces uno se tiene que sacudir de eso como el polvo de cada día, ¿no? O sea, y ya está. Y sí, porque solo tenemos esta vida, no podemos estar infelices, porque eso te lleva a la claro. infelicidad y a la insatisfacción como ciudadano, generalizaciones de cómo somos, no sé, las personas, ¿no? O Sí, o los españoles, o los catalanes, o los no sé qué. Perdona, pero no, sí, ya sí, está, que somos cada uno ya y está. ya está, y de uno en uno. Y luego lo que otro día había por el tema de lo del atentado a Trump, compartían por ahí una imagen, una viñeta que era muy graciosa de cómo funciona a veces la mente, ¿no? Y decía era todo como una serie de puntos sueltos, ¿no? Entonces decía, el conocimiento es a veces unir esos puntos, la sabiduría es Sí. unirnos y trazar una imagen. Y luego había que eso evolucionaba a la teoría de la conspiración, que era unir los puntos y te salía un unicornio, ¿no? Pues un poco es verdad, ¿no? Cuando ya tú unes los puntos con frases inacabadas, pero te construyes tú la imagen, una imagen fantástica, sí, sí. Sí, sí. Tengo, mm, trabajo todos los días con alumnos de pues entre 15 y 18 años. Porque eres profesor de filosofía tú, ¿no? Sí, En el liceo, ¿no? Creo. filosofía y lo que me toque. Sí. Ciudadanías, éticas, Ah, qué bonito. asignaturas de las que nunca consigo aprenderme el nombre correcto. Yo tuve ¿Y una asignatura en el colegio que se llamaba Aprender a vivir, ¿eh? qué dices? Sí, tremenda esa, ¿eh? Aprender a vivir. Es increíble. Es que lo pienso más con... Llega un momento en el que los nombres ya no significan nada. Pues yo tenía Ya. esa asignatura en cuarto de eso o algo así, Aprender a vivir, que era el libro era como una especie de arco iris con un corazón. Bueno, la cosa más entre kiss, naif y cursi que te puedes imaginar. ¿Pero eso en qué curso? Cuarto de eso o algo así. Era. O sea, Sí, tú sí. todavía hiciste Sí, sí, eso. sí. Sí. Mi aspecto Ya. lozano pensaba que lo iba a entender, que no soy Ya. ya de la EGB, un dinosaurio de la EGB, yo soy de producto de la ESO. Sí, sí. Sobre esto de las frases hechas o las ideas hechas, ¿no? Y lo que volvemos a lo de Rushdie, de que somos culpables. Todos los años oigo comentarios en clase cuando sale. Bueno, pues que nuestra sociedad es consumista, Mm. eso habría que verlo también, porque lo que nos mueve es el egoísmo, ¿no? Todo lo mueve el dinero, nuestro modo de vida es así, ¿no? Más o menos ese es el trasfondo es el egoísmo, el consumismo y el dinero. Y claro, yo le digo a esa chica, pero ¿tus padres son así? Solo lo que les mueve es el egoísmo, el dinero y todas estas cosas que estás diciendo. Entonces, eso les desconcierta mucho. Dice, bueno, no. ¿Y tú? ¿Y tus amigos? Es decir, ¿por qué pensemos que el sistema funciona según unos parámetros que no estamos dispuestos a reconocer ni en nosotros mismos ni en las personas que queremos o que están en nuestro entorno? A eso me refiero con el de creo que una vida cívica es estar desactivando constantemente esas imágenes que proyectamos de nosotros mismos y que quizá fueron creadas precisamente por personas que precisamente querían que se extendiesen y de algún modo estoy ahora hablando de la Sí, sí. conspiración, No, soy yo pero mismo, pero vamos, sí, no se trata de conspirar, que ha habido un interés en que se extienda esta conciencia eh, de error entre nosotros, en lugar de pensar que, bueno, evidentemente no vivimos en un mundo perfecto, es mejorable, en fin, lo de la perpetua mejora, pero, en fin, sí, 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 estoy muy de acuerdo, ¿eh? Lo de la que decía también, creo que era Bill Buford, ¿no? El de la multitud es el otro, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Que como que siempre pensamos que los bárbaros son los otros y nunca sabemos quiénes son los otros. O nunca. Es verdad que, evidentemente, está, vamos, a ojos de todo el mundo que hay gente que tiene unos comportamientos barbáricos, pero que en el fondo eh, siempre tendemos a pensar que hacernos de menos y creer que el mundo está echado a perder
por esas cosas que dices tú, cuando creo que no. Y me niego a aceptar esa tesis, además. Sí, lo de, bueno, lo que hablábamos antes de los viajeros somos nosotros, los demás turistas, ¿no? Pero vamos, aquí tenemos la tradición, Ismael, del cuestionario Proust para saber más de nuestros invitados. ¿Te parece que te hago una pregunta? Es verdad, no me he preparado nada de esto del cuestionario. No te hagas el venga. sorprendido, No, Ismael. te lo No te hagas el... A mí no me actúes, como dicen. No, a ver, espontáneo es más divertido, seguro. Vale. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues nada extraordinario. Yo diría que sentirte querido y vivir un día en toda su plenitud. Un día, como decíamos, no pisotearlo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que bueno, las respuestas tienen que ser cortas, No. En el cuestionario Proust. No. Aquí este podcast no hay límite de tiempo, puedes desarrollar. Vale, bien. De respuestas cortas es para podcast cortos. Aquí queremos Creo que la ideas. felicidad es vivir quizá se alcanza después de los 50 años, no lo sé, pero es vivir ¿Cuántos tienes? 55. Es vivir en un presente y ya está, ya no, y relajarte, ya no pensar que tienes metas que alcanzar. Ya. Y eso es una gran dicha. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Quizás soy a veces muy solipsista o entrometido. Sé que a veces soy áspero, no sé. Te dicen que eres áspero. Yo En que el no. trato a veces, o No. frío, bueno. Frío ya. Es de Zaragoza. No. Igual es la ciudad Zaragoza es no es la aragonés. ciudad de la gente más quizá calurosa de primeras, ¿no? Yo también soy del norte, a mí también me lo dicen, ¿eh? Lo de áspero y demás. Entonces somos primos en cuanto a eso, a asperezas. Pero las toallas que más secan son son las lijosas, ¿eh? Eso Mira. es una gran verdad. Y eso a mí me gusta. Defender la pureza y la nobleza de una toalla un poco lijosa. Creo que a veces soy poco generoso. Mm. Con eso creo que respondo. ¿Y un rasgo que no te guste en los demás, que te cueste? Bueno, por seguir con lo que estábamos hablando, el, el- las ideas hechas, la irreflexión, la charla basura. Y una última exposición o un museo que te haya interesado, te haya gustado, te haya parecido interesante. Vi hace no mucho una exposición de una pintora zaragozana, María Pilar Burges, que no es muy conocida, pero que sí que es representativo de algo que a mí me gusta como coleccionista, que es hacer esa tarea de búsqueda de cosas que están perdidas o prácticamente en vertederos, pero que de pronto encuentras un valor. Entonces, ese tipo de exposiciones menores, entre comillas, me despiertan un especial interés, quizá porque yo no puedo ser un coleccionista, tampoco me interesaría de grandes dispendios, y entonces cuando vengo a Madrid alguna vez a alguna sala de estas de subastas y eso, voy a una que ya me dijeron hace muchos años, dice, es una galería de subastas para profesores de instituto. Y bueno, pues es todo lo que está fuera del alcance de la clase media, en cierto modo está fuera de mi interés. Quizás sea un prejuicio que tengo. Y entonces, bueno, pues esa es la última exposición que se me ocurre. Y bueno, en la Feña Secreta haces una gran defensa del arte del coleccionismo. Hablas de Sí. que te gusta coleccionar pequeñas cosas. Tengo cuatro cosas, cualquiera el que me oiga pueda pensar. Pero No, sí, pero eso es lo que pero acabas hago una de defensa decir. de la vida vinculada a esas pequeñas vidas vinculadas a pequeños coleccionismos, que son personas que como pequeñas hormiguitas ordenan algo que está disperso y que una vez ordenado pues adquiere un valor. Y esa es una de esas tareas anónimas, cotidianas, de esa revolución de la que hablo en el libro, que me parece interesante reivindicar, el coleccionismo. Pues yo qué sé,
A mí me ha pasado de empezar cogiendo dibujitos de una persona que Sí. era poco conocida, luego conoces otros que están en otras ciudades, luego pues al final se expone en Madrid, se hace un catálogo, eso adquiere valor, que puedes decir, bueno, pues eso que valía que tú compraste por 300 euros, ahora vale 3.000. Da igual, eso es lo de menos. Sí, te Pero entiendo, hay pero una labor allí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, en fin, no sé De que no caigan en el olvido Sí, algunas personas, algunas piezas, algunas obras, algunos trabajos, ¿no? Que no quede eso, lo que dices tú, más, sobre todo ahora que cada vez es más todo hay mucho de... cada vez las cosas son menos duraderas lo leía, que ya la posteridad no va a existir porque vivimos en un mundo tan continuamente rapidísimo que las cosas cada vez su periodo de vida es menor. mm, Y tú hablas de eso, ¿no? Igual que hablas de restaurar muebles un poco, que son como dices tú, como aliviaderos, ¿no? Como a veces reposaderos del tiempo en eso, casas donde todo es de usar y tirar, ¿no? El exacto. saber tener algo que respire con alguna otra época, Y yo creo que, como soy así de iluso respecto al género humano, de optimista, que esta época digital que ahora nos toca vivir va a ir progresivamente, va a suponer una valoración cada vez mayor de lo analógico y que no nos vamos a conformar con cosas de usar y tirar, con cosas de plástico, en esencia, ¿no? Entonces, y que creo que es muy compatible un mundo de lo virtual, de lo digital, con saber conservar cosas, valorarlas, enterarte de qué madera es, de qué estilo es, documentarte. Realmente el coleccionismo o el tener cosas de valor dentro de una casa es como coger un hilo del que luego tú vas tirando y entonces vas descubriendo otras cosas y eso te mantiene, hace que tengas los ojos abiertos cuando vas al rastro o vas a otros sitios que en lugar de perder la mirada, realmente como ya has empezado a estirar de varios hilos, eso te hace poner los ojos en cosas, descubrir cosas, aprender cosas. Me parece que es interesante eso. ¿Y tú que, por ejemplo, que coleccionas algo que te guste especialmente? ¿Me puedes hablar de sellos o de No, pequeñas...? Yo tengo un sello que me compré muy de pequeño de Michael Laudrup, que era mi ídolo, y yo pensaba, de verdad, te lo comentaba en la Eurocopa, yo pensaba, digo, cuando tenga la edad que tengo ahora, sí, bueno, este sello a lo mejor, quizá porque vi muchas veces charada, que los sellos tienen una parte sí. fundamental y se convierten en un valor incalculable. Digo, cuando yo tenga mayor, cuando sea mayor, si lo conservo, esto valdrá miles de euros. El otro día lo miré cuánto valía en eBay y estaba en 18 céntimos ese sello. Creo que he perdido dinero en la operación. Sí, sí, pero me hace ilusión tenerlo y conservarlo. Para mí es una de las cosas que salvaría de mi casa en un incendio. ¿Ves? Yo no soy un gran coleccionista, es más un teórico del coleccionismo de la vida. Tengo libros, no Sí. soy un bibliófilo, como tengo amigos que sí que lo son. Como Luis Alberto de Cuenca, Te- que roza en lo... sí, sí. Sí, sí. En Zaragoza vive el gran, bueno, hay varios, pero el que al menos el que es el amigo mío, el José Luis Melero, Ah, que vive en un piso en la calle Sagasta y luego tiene el piso de abajo vacío, que es el de su biblioteca. O sea, es como antes tenía un piso para mantener sí. una querida, bueno, pues él lo tiene y él sí que es un bibliófilo. Pero yo valoro algunas ediciones que tengo y luego durante años con mi pareja, pues con Eva Puyó, estuvimos comprando algunas cosas. Hicimos una pequeña colección de algunas cositas. Ya Mm, está. sí. Y el hecho de que después hayan venido con el tiempo a pedírnoslas unos señores que se ponen unos guantes blancos para Ah, descolgar de la pared algo que compramos prácticamente de la basura, dices, bueno, hemos hecho esa función, ¿no? sí, Que, sí. Lo de los ah, guantes blancos es eso impresiona mucho. Cuando vienen a tu impresiona, ¿eh? casa un Sí. señor y se los pone para descolgarte algo que tú tienes ahí que está fumando todo Sí. el día a su lado y que te da... En fin. Te haces sentir un poco culpable Sí, incluso. sí, sí, que estás ahí Sí, con sí. la chuleta comiendo Si tú con supieras, si eso. tú supieras. Sí. Sí, sí. De hecho, me has regalado un libro muy bonito, hablando de libros, una edición muy bonita de Félix Romeo, de este autor de Zaragoza, que para muchos fue además alguien muy importante y que le defendéis mucho. Este libro amarillo que fue muy importante y la edición es preciosa, la verdad. Sí, es la primera edición que le hizo
Jonas Trueba, que además de cineasta, pues ha sido editor en varios momentos. Sí, ahora hace poco hizo lo de con Caballo de Troya, sí. Y esto era cuando trabajaba en Plot. Claro. Y hizo esta edición. Y pensando qué traerte, pues se me ha ocurrido que quizá no la tenías, y que quizá conocías a Jonas y que te apetecería. Que estrena película ahora Jonas y dicen que es muy buena. Así en agosto. Me han dicho que es muy buena. Un amigo mío fue a verla en un festival y me dijo que le parecía de las mejores suyas. Así que a ver qué tal. Volveréis se llama la película. Sí, que la gente vaya al sí, cine, 30 de agosto. ¿Sales tú ahí o no? Porque tú no. has hecho tus pinitos. Yo he salido he salido en las de David. Bueno, y en una de Fernando. Una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad oratoria o por pues su mira, forma. Aquí sí que no tengo duda, porque viene además al pelo de lo que estamos hablando. Félix Romeo. Félix Romeo, escritor, que murió en 2011, que era de mi edad. Y en los años que pasé a su lado, escuchándole constantemente discutir, porque él entendía que eso, más que hablar, discutía. O sea, era una permanente discusión como un ejercicio cívico, porque las ideas le importaban y en el fondo discutir es un modo de respetar al otro. Milena Busquets me contaba lo mismo, el arte de discutir, que ella había crecido en una casa en la que se discutía, venían autores, venía tal, y que ella valoraba mucho el arte de discutir y que no por ello, pues un poco lo que hablábamos antes. Sí. Entonces, haber asistido durante 15 años o así a esa eterna discusión, porque se apasionaba, ¿no? Por ejemplo, con tal libro, o sea, a veces pues tú dices, no me gusta y lo dejas ahí, pero es que Félix, o sea, si no le gustaba, es que lo tiraba, salía a la calle, necesitaba decirlo, ¿por qué no? ¿Por qué le parecía que eso, no sé qué? ¿Qué recuerdas de algún libro que encendiera el ánimo de...? Encendía, por ejemplo... Resultaba muy polémico cuando todo el mundo adoraba a Saramago, y entonces él decía barbaridades de Saramago, o cuando publicaba en medios consagrados, pues vacas sagradas como Steiner, por ejemplo, entonces él decía barbaridades, que cosas que nadie se te atreve a decir. O recuerdo aquí cerca en la Casa de América una vez que estaba Juan Cruz y tal y cual, todos los... el mundillo cercano al boom latinoamericano, tal. Entonces Félix Romeo, que entonces era un veinteañero cuando salió ahí a hablar, y empezó a decir que a García Márquez, dice, a ese García Márquez me parece que le gustan mucho los uniformes, porque es verdad que siempre salen coroneles y no sé qué, y entonces los demás, ¿pero qué dices, Félix? No sé qué, entonces él hablaba de eso, defendía porque no le gustaba ese, en fin, veía cosas que los demás no veían. Y creo que si tuviese que pensar en uno de los grandes privilegios por los que he pasado en mi vida, ha sido asistir a esa charla que duró pues bastantes años, hasta su temprana muerte en 2011. ¿Un olor favorito que tengas? ¿A ti que te gustan las pequeñas cosas y los placeres de la vida? Favorito. Un olor que te... Pues mira, huelo mucho. En mi casa soy fumador de pipa. ¿Eres fumador de pipa? Sí. No fumo fuera, primero porque no se puede fumar en ningún sitio y luego... Para ahorrarte lo que decías antes de la gente que te haga comentarios de la pipa, ¿no? Sí. Claro. Pero sí, tengo... y en mi casa tengo una terraza que es donde fumo, solo lo hago allí. Y eso es el fumador de pipa esencialmente lo que hace es oler. Además, yo compro mis paquetes de plástico, entonces donde viene que te vas a morir o te sale el pene flácido, yo qué sé, cosas así. Entonces los meto en botes bonitos donde se puede oler, tiro todos los envases, hago a partir de eso mis propias blends, mis mezclas. Y es un disfrute aromático muy grande. Bueno, hasta tal punto es oler. El fumador de pipa, por ejemplo, si yo salgo a la terraza y la vecina ha tendido la ropa y hay ambientador de la ropa, no se puede fumar. O cualquier elemento, la de abajo que ha fregado el suelo con no sé qué, ya no puedes fumar. O sea, ¿Por qué no puedes fumar? Porque te altera. El momento. No, es que no el momento, es que no hueles lo te que pervierte. es imposible, es totalmente imposible.
Tienes que encontrar tu momento. Y entonces tienes, sí, a veces es Me gusta toda la difícil. liturgia, ¿eh? Desde lo compras, el trasvase Sí, a los envases bonitos, luego salir a esperar tu momento para fumar en pipa, como eh. hacía Robert De Niro en El Cazador, con solo disparaba una vez. El momento preciso Pero y para encenderte la tiene el pipa. atractivo de que es algo tan lleno de prohibiciones, porque ahora no puedes comprar las variedades como era antes, ¿no? Las variedades del Mm, tabaco para hacer tu propio cóctel, ¿no? Que eso es mm, pues te compras las variedades que son pues los Virginias, los Latakias, los no sé qué, sino que ahora tiene que ir mm, al paquete hecho, ¿no? mm. Entonces hay sobre esto una gran mistificación, no sé qué, tal marca, tal otra, pues yo ninguna, o sea, entonces hago la gran herejía quizá para muchos de mezclar marcas que para ellos son consagradas, pero es un acto de rebeldía ante esta imposibilidad que se nos impone. Aparte de que yo creo que no todos los fumadores se nos debería tratar igual, no es lo mismo fumar puros o pipas que el cigarrillo, que es algo más, efectivamente, más dañino, más compulsivo. No digo que haya que prohibirles a ellos, ¿eh? Aquí puedes haber Pero no que fumado. nos metan a todos en el mismo Aquí saco. puedes haber fumado. De hecho, aquí yo nunca he fumado nadie en pipa. Me haría ilusión. El primer Bueno, invitado del hotel que pues el fuma en próximo pipa. día, hoy no me la he traído. Ah. Y hablando antes, has dicho la palabra cóctel. ¿Un cóctel favorito o un lugar donde te guste tomarte una copa perfecta y bien hecha? De... Mi cóctel favorito, puede sonar tópico, viniendo de Aragón, es el Dry Martini, Mm, tal y como lo describía en Buñuel. su Luis Buñuel, efectivamente. Pero creo que no hay uno igual. Si todo está frío, o sea, es un, es un cóctel de fuertísima carga alcohólica en donde no percibes en absoluto el alcohol, salvo cuando te viene el latigazo después, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es como, yo creo que es el cóctel más espiritual que hay, Sí, sí. en todos los sentidos de Mm. espiritual. ¿Y recuerdas el primer disco que te compraste? Que te querías comprar, también hablando de música que antes ya decíamos, de las Sí, conversaciones de... sí, los primeros discos que entraron en mi casa los comprábamos mi hermano y yo por la revista Disco Play. Sí, sí. Y no eran de tienda, quizá. Bueno, pues que había tiendas de discos, pero recuerdo esa y esperar. Era una revista donde venían libros, discos, y entonces te llegaban a casa. Y eso es una gran ilusión. Recuerdo que compramos de cosas rarísimas, bueno, raras, de Atahualpa Yupanqui, ese tipo de discos comprábamos. Luego compramos también de Bowie, empezamos a Sí. comprar. En fin. Pero Y eso de comprar por catálogo era muy bonito, que sí, te daban... era como el círculo de lectores, Sí, pero sí, sí. de discos. El círculo de Entonces, lectores era... tenía un amigo en clase que su madre era de círculo de lectores y tenía siempre portadas alternativas, lo cual me gustaba. Era como... había libros que tenían su propia portada, ellos diseñados por círculo de lectores. Y eso lo hacía como más único, más especial. ah, Y eso a mí me generaba cierta envidia. Círculo de lectores que también tiene un nombre un poco así como sectario, ¿no? Círculo, entrar en el círculo de lectores. Me gusta, me gusta. van casa por casa, Sí, iban, sí, ¿no? sí, con una túnica No, y bueno, te- hacían televenta, bueno, Sí, por eso que iban te por era, las casas. era un poco... Además, había como cierto... Eso decía, "No, una vez que entras ya no te dejan salir". Era un poco medio... Sí, 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 sí. Y comprar discos. Otra amiga me ha comprado un libro que me va a llegar estos días que se llama Plásticos, que a ti te gustaría, que es de Sí, la me he oído. fonoteca, que es de todo de alguien que coleccionaba los plásticos, que eran las bolsas en las que te daban los vinilos y los discos antiguamente. Antiguamente, hace Sí, cuando se vendía sí, en no, no formato tengo ni idea de físico. esto, sí. Entonces son todas las bolsas, todas las tiendas de España, de discos, Ya. pues seguro que en Zaragoza teníais Ujú, vuestra sí, 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 tienda de sí, sí. referencia. Lina Cero, sí. Claro, en la Mm, mía era, por ejemplo, a la única que se tenía una que se llamaba Drope en Santander. mm. Entonces, era una bolsa muy característica, roja. Y entonces había algunas que eran de verdaderamente bonitas de diseño. Pues han sacado un libro que recoge todas esas y me parece un ejercicio de coleccionismo que antes hablábamos, bonito Ah. y interesante. Y que recoge una época de diseño y de mm, importancia por lo físico que me parece interesante, por lo analógico incluso. Como tú Sí. decías. Es que hay muchas cosas que ahora ya no puedes guardar, las entradas, por ejemplo, porque están Mm, hechas en tinta claro, que se borra. sí, sí. Entonces, el, El placer de lo
material o de lo físico a veces era. Sí, sí. O sea, puedo ser idiota, tengo la cartera delante, pero o sea, compro billetes de lotería de los impresos, que antes jugaba a la primitiva y eso, Sí. por el placer de ver esas... O sea, Claro, porque digo, es que esto los tiro, pero se podrían guardar. Es claro. como moneda, prácticamente, con ilustraciones pensadas para cada tirada, ese cuidado, esa cosa bonita. El hecho de llevarlo en la cartera, un billete de lotería. Bueno, yo juego a la lotería. eh, que es un placer que no te da el impreso de la Buonolotto. Por ¿No? supuesto, por ¿No? supuesto. Igual. eh, Por ahí voy. O sea, en que creo que estas cosas, o sea, yo digo que si te has gastado 50 euros o 100 en ir a un concierto, tal, que no que te priven del placer de tener una sí, sí. entrada que puedas guardar, donde puedas escribir algo, yo qué sé. ¿No? Y el diseño de la propia entrada te parece interesante. O, por ejemplo, hay uno de los libros, uno de los diarios de Trapillo que antes hablamos, era la portada era un montón de billetes de metro, de autobús y tal. Y era Sí, estéticamente es bonito. O, por ejemplo, cuando vas a mandar una carta, a veces ahora te puedes elegir entre el sello físico sí, o esa sí, especie de cosa como que te imprimen como sí, digitalmente. sí, Y el sello físico le da mil sí. veces, es muy Vamos, bonito. Es que, una miniatura así bonita de referencia a algo cultural, a un momento. Me parece muy bonito un sello. en fin, no me gustaría que se nos malentendiese. Es decir, que las Hombre, cosas van a mejor, claro, que por todo es supuesto. mucho más sencillo, todo es mucho mejor. Simplemente yo digo que en este libro quise hacer una reivindicación de esos placeres, de las cosas que no son, de las cosas físicas, ¿no? Cuidadas. ¿Y recuerdas la primera película que quisiste ver 2 veces? Que quisiste volver al cine, pagar una entrada, incluso conservarla. Y te había gustado, te había interesado, o te había incluso lo contrario, lo de que decías de Félix Romeo, te había Mm. despertado sentimientos. Uno de mis primeros recuerdos cinematográficos son películas que no me dejaron ir a ver. Mm, Me acuerdo de Holocausto Caníbal. mm. Sí. Sí, sí, que Entonces era. yo En el pensaba que videoclub eso. era como una película que veías así de eh, refilón, diciendo, wow, esto debe ser muy Y prohibido. luego pusieron Tiburón. Y fue mi hermano mayor, pero yo no. No sé Mm. si por ahorrarse el dinero, porque pensaron que me daría miedo o por lo que sea. Entonces, luego pasado el tiempo, vi con mucha ansiedad esa película, que por cierto me gustó mucho, de las películas de Spielberg que más me gustan. Y, y luego hay películas que has visto en la tele de niño o de joven que te han dejado una marca Mm. y que luego vuelves a ver. Entonces esto me pasó ayer, sin ir más lejos, con El hombre que tenía rayos X en los ojos, que es una película de serie B, Mm. pero que tiene un trasfondo casi teológico y muy trastornador. Y entonces ayer estaba solo en casa y, y vi que estaba en Filmin y dije, anda, mira, esta película que me dejó tan trastornado cuando la vi que iba al colegio, a ver si aguanta un visionado hoy. Y sí que la aguantó, dentro del género de Sí, serie sí. B y de lo que es algo totalmente inverosímil, pero al revés, me pareció, dije, pues tuve buen ojo. Y eso es muy. A mí eso me parece interesantísimo. Yo no sé si tú te consideras alguien con buena memoria, pero yo tengo buena memoria para algunas cosas. Y, por ejemplo, me pasa con los libros o con las películas que me dejan mucha huella, algunas, cuando las ves de pequeño o algo así, casualmente en la tele, y cuando las vuelves a ver años después, es un viaje en el tiempo y es incluso encontrarte a medio camino con el niño que fuiste. Te Sí, quedas ahí y vas y dices, ah, claro, esto, y ves cosas que a lo mejor no entendías en ese momento y ahora sí, y se te escapaban cosas que ahora dices, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Y eso me parece de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Yo hago mucha labor de ese tipo de casi arqueología emocional, ¿no? De ir ahí sí. y decir, voy a volver a ver esto, o voy a volver a recuperar esto que me impactó, a ver cómo... Y sin ser juzgón, ¿eh? Ahora, qué tontería, ¿no? Pues no, al revés, digo, qué curioso me gustará esto, qué curioso que... Y eso también en los viajes. Mm, Llega un momento en el que, bueno, esto me lo dijo una vez mi mujer, cuando viajábamos todos los veranos.
y había que elegir sitio, me decía, Ismael, déjalo ya. Dice, es que a ti no te gusta viajar, a ti te gusta volver a los sitios donde has estado. Y digo, es verdad, realmente es una cosa egoísta de rastrearme a mí mismo respecto a eso a lo que había estado 20 años antes, buscar recuerdos, cosas que tenías ahí, una nueva impresión de lo que acabas de hablar, ¿no? Eso también sucede con los viajes. Y es que es un tema que ha salido últimamente, pero también es bonito la diferencia en la repetición. O sea, cuando tú ves algo, el mismo motivo, de distintas maneras. Esto también es interesante. Por ejemplo, pasa, volviendo a esto, Miriam Moreno, la mujer de Trapello, tiene una serie de fotos de la misma ventana, con la misma vista, con nieve, sin nieve, con luz, sin luz, de noche, con la luna, sin luna, y todo cambia, siendo lo mismo. Y eso es bonito. Y viajar así, a mí me parece muy interesante, volver a sitios en los que tú ya eres diferente, o eres mayor, o eres de tal manera, o ha cambiado el entorno, o ha cambiado no sé qué, o ha cambiado de repente la entrada. Y apreciar esos matices, esas diferencias, volviendo, es muy bonito. En mi casa, bueno, mis padres no eran grandes lectores, pero No sí eran del que... círculo de lectores. ¿eh? No eran del No, círculo de lectores. no llegaron a ser del círculo. Pero sí que tenían conciencia de que, bueno, nos apoyaron mucho en los estudios. Bueno, mi padre tiene estudios, pero no nos apoyaron. Y entonces, como tantas familias, pues entendían que en el salón tenía que haber un fondo bibliográfico. Entonces compraron varias enciclopedias y luego compraron que yo sepa, la primera colección de libros vendidos en kiosco en España, que era la de RTV Salvat, que eran esos que suelen ser naranjas ahí de diferentes. Entonces esa colección estaba ahí. Y me introduje en la lectura con esos libros y leí buena parte de ellos. Y no puedo evitar cuando reencuentro alguno de esos libros que era un papel malo, se rompe nada más abrir, pero no lo puedo. Es como dejar a un pequeño Ismael en la calle tirado en el suelo y los vuelvo a comprar y vuelvo, muchos de ellos, pues son los libros más importantes esos. Ahí leí a Josep Pla, por ejemplo, una lectura que fue para mí decisiva. ¿Te gusta Pla? Sí. Es sensacional. Pero lo descubrí en esa colección. Y dije, anda, esto se puede hacer escribiendo, ¿no? Con escribir sencillamente, pues él habla concretamente ahí está el libro que se llama Un viaje frustrado y Contrabando. Bueno, tiene 2 textos. Y dije, sencillamente cuenta cómo está con un amigo y se va en barca y hace una excursión y simplemente describe. Y él lo hace. Y dije, o sea, esto se vale. O sea, se puede. Claro, pero hay que tener la hondura que tenía en realidad Pla. O sea, puedes escribir 3 páginas sobre cómo se comen las sardinas en el bosque. Y que eso tenga tanta profundidad, hondura, sensualidad. Dije, si pudiese hacer, no sé. Recuerdo perfectamente en mi casa estar leyendo eso. Varios autores que me marcaron bastante. También Azorín. Me gusta más Pla que Azorín en el sentido de que, bueno, es más moderno, está más en el mundo, tiene otra cosa. Pero esa especie de prosa como de idiota que tiene Azorín, ese minimalismo en las frases, es algo que no me lo he podido quitar nunca como modelo, ¿no? de escritura. Sí, que era una forma de Azorín muy simple, muy... Sí, o sea... Bueno, Pla dice que eso no es castellano. Pla dice que es que Azorín escribía en catalán, o valenciano, ¿no? Ese tipo de sintaxis, de frase corta, que el castellano está hecho de octosílabos, y de casílabos, el castellano es Cervantes, Pla realmente... Bueno, Pla decía que Azorín lo que está haciendo es meter el catalán en la lengua española, su estructura, y de hecho se parece en algunas cosas con Pla. Pero ya no solo es por el estilo, sino por hacer una literatura de lo que estábamos hablando, de lo nimio, de la observación. Sí. Sus diarios, El cuaderno gris, a mí es un libro que releo continuamente, lo tengo ahí
a mano siempre, y abro al azar y siempre descubro una nueva manera de ver la vida o me divierte, me hace gracia. Sus observaciones, sus pequeños tormentos, su vida tan de placeres sencillos, me hace mucha gracia. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Mm, pues no sé. Bien, estoy bien, gracias. Vivo el presente de una manera muy serena. Lo que estábamos Sí. hablando antes de Sí. que podría morirme en cualquier momento. De hecho, a veces bromeo cuando me visto y tal. ¿Pero por qué te pones? Digo, yo me he visto Sí, como si me pudiesen enterrar sí. ahora mismo. Sí, ya está. Intento que no me vaya a pillar esto con efectivamente, ¿no? Lo que te decían siempre. Imagínate que te atropella un coche, ¿no? Y tienes los calzoncillos agujereados, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? Tienes que estar siempre presentable. Sí. Bueno, eso ya viene de Sócrates. ¿Eh? He leído el Fedón muy recientemente y él cuenta y dice, bueno, voy a asear para que no lo tengan que hacer. Cuando ya ha bebido o se va a punto de beber la cicuta, dice, para que las mujeres no tengan que tal, pues ya lo dispone todo. Pues, para que las mujeres no tengan que Sí. ocuparse, pues ya. Una posesión preciada que tengas, algo que guardes con cariño, aunque desde fuera no pueda tener un valor muy alto, pero que para ti lo tenga. Que habla mucho de un reloj heredado, hablas de un mueble tal, Sí, algo sí. así que conserves. Bueno, has nombrado el cuaderno de gris de Platt y es verdad que compré, pues no por mucho dinero, pero en una ocasión me hice con ese libro en la primera edición, Mm, que es en la colección, esa, donde está toda su obra, y apareció allí, la primera edición. Y bueno, es de esos libros, tengo unos cuantos libros que sin ser bibliófilo, pues conservo con agrado. Y luego he hecho en falta alguna cosa que he roto o he perdido. Mi padre me regaló una pluma Montblanc, sí, que yo creo que se la habían regalado por la boda. Y me la dio demasiado joven. ya. Y entonces, pues la acabé destrozando, no sé. Y luego pensé, es que me la dio en un momento en el que yo entonces no sabía ni usar ni valorar En tu una pluma época de que estabas con estilográfica. De Madrid al cielo, tal vez, Sí, ¿no? Con entonces, con el premio Tigre sí, Juan, sí. claro, una Pues vida. entonces, sí. Y eso me hubiese gustado conservarlo de él. Qué bueno. Y un punto de inflexión en tu vida, algo que te llevara por otro lado o que recuerdes que tu vida tomó un rumbo especial. Pues hay varios momentos en mi vida, así que de estos. eh, Uno fue, por ejemplo, cuando, así como momentos de estos que recuerdo súbitos, que de algún modo Mm. uno cuando yo iba a empezar periodismo y de pronto me di cuenta de que lo mío era la filosofía. Y entonces, aún empezado el curso, pude cambiar la matrícula, pero fue como una revelación, dije. Y de hecho siempre pues me, no sé, Mm. sé que ese día pues cambió. Esa noche estaba en la cama y tuve ese arrebato y fue ese momento de arrebato. Otro momento de arrebato es cuando yo estaba dentro de un grupo religioso hasta los 18 años, entre los 15 y los 18, porque prácticamente una secta casi católica. Sí, Sí. el círculo de Y, lectores. y el momento en que de pronto rompí, Sí. sí, pero fue una liberación súbita. Y dije, ya está, se acabó. Son como momentos puntuales o el momento en el que eh, había terminado la carrera, mis padres me habían pagado, yo tenía que buscarme la vida haciendo lo que hacen los profesores, lo que han estudiado filosofía, que es prepararse las oposiciones, que era Sí. lo que esperaban en mí. Y todos mis compañeros sacaron su plaza y yo habiendo sacado ya la bola con el tema y tal, dije, yo no quiero esto. Entonces me fui, vivía en Madrid, decidí trabajar, pues trabajé de camarero, de muchas cosas,
y decidí probar a ser escritor. Y durante años viví, no sé de qué, pues de trabajos que por los que iba Emocionón. pasando. Sí, sí, está ese espíritu, está ahí. Sí, sí. Y esos años que me di, pues también han sido... Y luego otra cosa que yo creo que ha sido importante en mi vida es haber vuelto a Zaragoza y haber conocido allí a unos amigos que me, para mí son muy importantes. Pues Daniel Gascón, Félix Romeo y toda Magdalena de Pisón, toda una serie de escritores paisanos míos que los fui descubriendo después y que me han dado, yo que era un lobo solitario, pues con los que creo que he aprendido mucho, en otras palabras. Sí. Tú como profesor de filosofía ahora notas esto que yo lo estoy observando un poco, que la filosofía en poco tiempo ha pasado de algo casi ya que querían exterminar, que era algo ya un placer casi prohibido. De repente hay una, im- más gente lee filosofía, ahora más que nunca. Veo gente reivindicando a ciertos autores, amigos míos leyendo buenos tochos de filosofía de una manera que no me esperaba. ¿Tú esto como profesor lo has observado? Sí, sí que lo he observado. A veces tiene, bueno, yo creo que la filosofía siempre va a estar allí, que va a Sí, interesar a gente y siempre. O sea, en ese sentido, es verdad que es más común que los alumnos decidan hacer, todos los años tengo alumnas que hacen psicología. sí. Rara año es el año que tengo alumnos que hacen filosofía, pero siempre va habiendo algunos. A veces yo creo que son por cuestiones fortuitas, por ejemplo, ¿por qué se puso de moda los estudios de física, que las notas en las facultades de España y de otros países Sí. se han disparado? Pues yo creo que en buena medida por Big Bang Theory. Sí. ¿No es así? ¿Tú crees que hay...? Sí. Sí, Y en filosofía ha habido dos series, una era Merlí o sí. Merlín, otra la ven mis alumnos, que no me acuerdo el título, me pusieron un día un trozo, me pareció horrible. Y, sí, pero les parece de pronto pues cool o Sí, interesante ir a sí. la clase de filosofía, yo creo que en parte por cosas que ven en la tele. No, pero es verdad que hay mecanismos así, ¿eh? Ah, Mucha gente, ¿cuánta gente me he encontrado por ahí que luego te decía, no, pues me decidí estudiar esto porque justo estaba leyéndome esto sí, había esta película y me entró esa especie de querer... mira, sin ir más lejos, otro día, Milena Busquets, que tuve una charla con ella en la Fundación MOP en La Coruña, hablaba de que ella estaba en Londres y que vio un cartel de Indiana Jones y no sé qué, y le dio por estudiar arqueología. Y es arqueóloga ella, y luego se dedicó a escritora, pero sí, que le entró como la cosa de arqueología por un poco la moda, el momento, o lo que fuera, o lo que estaba siendo en el cartel de cine de turno. Sí, sí. Y tiene, pues mira, lo de Big Bang Theory tiene sentido. Ahora mucha gente con lo de el éxito de estas cosas de MasterChef y demás, hay mucha sí, gente que quiere claro, ser sí, sí. cocinero y demás. Sí, sí, sí. Pero lo de hay una especie de eso de pequeño resurgimiento de la filosofía que la habían arrinconado ahí últimamente en los planes de estudio y demás, y ahora ahí está haciéndose fuerte. Mm. Sí, yo tampoco la veo como una causa, y mucho menos cuando se asocia a causas políticas o un partido, a bandera. O sea, Mm, todas esas cosas me dan pánico. mm, Y me gusta que la filosofía vaya sola. sí, Hubo unos años en que los libros, al menos en Aragón, se llamaba la asignatura de primero de bachillerato Filosofía y Ciudadanía. ah, sí, sí. Entonces, yo creo que todo lo que acompaña la palabra filosofía es como un comisario político que le pones al lado, que te está vigilando, ¿no? Un falso amigo. La filosofía se defiende sola por sí misma. Como los persos sombra estos, ¿no? Que Sí, te hacen... Sí. entonces se defiende. Y en ese sentido yo creo que ahí seguirá con una forma u otra. Y, por ejemplo, ya sé que esto es muy difícil, pero tú de libros, pequeños libros de filosofía que te guste regalar o, o que tengas ahí, como antes hablamos, del cuaderno gris de Pla que lo Sí. tenemos a mano, qué libritos así te gusta recomendar? O alguien que dijeras, este verano os recomiendo estos dos pequeños libros, o no pequeños, de filosofía y te parecen recomendables y especiales. Mm.
La verdad es que yo, más que filosofía, soy lector de ensayo. O de ensayo, ¿eh? Claro, Vale. y en el sentido más amplio. Pues, por ejemplo, lo último que he leído, el libro de Toscano, Contra Babel, donde reflexiona sobre la supuesta riqueza del plurilingüismo y Mm, defiende que no tiene por qué ser así, precisamente. Esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes del relativismo cultural y todo eso. Entonces, soy eh, un lector de ensayos, más que de filosofía pura. De todos modos, pues yo qué sé, creo que hay autores que están a medio camino, que son muy interesantes. Antes he nombrado a Albert Camus, por ejemplo. Creo que son, o Simone Weil, son autores que están muy bien. Y luego, pues ensayos, pues de Pardo, por ejemplo, me parece que hace cosas que están muy bien. O, o leo cosas de Maldonado, en fin, ensayos, son sí, profesores aquí tengo de uno. teoría política, sí, por El de ejemplo. Manuel Maldonado, Sí, Sección Fatal, ensayo sobre vértigo. Aquí está. Me sí, eso no gustó, lo he leído. El me de, gustó. Y el de Pardo es el que hace años escribió uno sobre los escritores y demás, que fue bastante sonado, ¿no? sí, sí, ha tenido varios. Sí, sí, sí. Y para acabar, un lema que tengas presente en la vida que... Espera, me has dejado pensando en... Luego, en cuanto salga, pensaré que ¿Cuál? no he dicho libros de filosofía Ah, ya. que debería El espíritu de la escalera, eso haber llama, ¿no? dicho. Elige la escalera. Hombre, yo he sido una figura en España que a mí me ha parecido fundamental y que ha hecho ese nexo entre la filosofía y la divulgación y el periodismo, es Fernando Savater, Mm. que lo he leído desde hace muchos años y que me parece un escritor extraordinario. Yo te estuve con él y tenemos pendiente ahí un podcast, pero claro, vive en San Sebastián y demás y tal, coincidí Sí, con él está en ya el mayor. hipódromo, a los dos nos gustan Ah, claro, alguna vez las que venga al carreras. hipódromo, Sí, sí. sí, entonces estuvimos en el hipódromo hablando y O igual demás. te puedes desplazar. Sí. Sí, también, siendo de Santander además, con lo que me gusta San Sebastián. A ver, lo gestionaremos, lo gestionaremos. Pero algunos sois escurridos, algunos autores y escritores, es difícil. Sabater, por ejemplo, sí. Sí. Ahora estoy leyendo las memorias esas que escribió hace años. Y El de Mira por dónde, ese ese, me sí, encanta ese libro. O sea, ese este, de hecho, la primera vez que hablé con Sabater fue en San Sebastián, porque me lo encontré, y le dije que ese libro para mí era muy especial, me lo había regalado a mi padre, y que habla un poco de la importancia de la lectura, defiende... sí, bueno, es que él era un lector, niño lector. Sí, sí, eh, Hoy diríamos friki, ¿no? Vamos, alguien que se creó ahí un mundo apasionado en torno a los libros. sí, Pero sí. bueno, aparte de eso, el libro tiene un tono que está muy bien y como otros muchos suyos. Ya que me preguntas por filósofos hoy, yo estoy más allí, me interesa más la filosofía que esté al alcance del hombre común, no tanto una filosofía más técnica o Sí, sí. analítica El coleccionismo de como has dicho, ya he dicho, las clases medias, de todo lo clase que media esté sí, y la... alejado de las clases medias en todos los sentidos, también Sí, sí, intelectual, sí. Bien, se bien. aparta de mi ámbito. Bien, O bien. sea, si Y, como decía, ¿quién decía eso? No, no entiendo nada. Así que le decía Cela Umbral. No entiendo nada de Zubiri. A la mierda Zubiri. Pues ya está. Ya está. Creo que está bien. Eso resume todo. muy de Félix Romeo también eso, ese tipo Pues a la de mierda Zubiri, ¿no? Si no se le entiende a una persona culta o leída, no lo entiende, pues... Eso que lo decía Umbral. Eso lo decía, eso lo cuenta Umbral en el libro sobre Cela, si no me Un equivoco. cadáver exquisito. Creo que es Sí, ese, sí. un buen libro. Pero Umbral tampoco se entendía mucho en sus novelas, por ejemplo, que era... Bueno, pues se Sí, le entiende todo, que no vas a entender de Umbral. Umbral tenía esa prosa, como decía él, ¿no? Bueno, era lírico tal, sí, Muy pero lírico a veces. ya. Te lees ahora Los helechos arborescentes. Bueno, quizá no es el mejor libro para leer de Umbral, Claro. pero Umbral no es un autor hermético en No, ningún no, no, no es que sentido. sea críptico, pero sí que es que a la gente le puede costar, que se aleja de la clase media precisamente. O sea, No, no estoy de Umbral. acuerdo. ¿No estás de No, acuerdo? no, yo creo que Umbral precisamente es de los autores que fueron populares, que la gente lo leía en el periódico y que personas como mi madre, que no es una gran lectora, conectó
con quizá otros libros, ¿no? El de los... Sí. conectó con un público muy... Pero es que es diferente, porque tú hablas de los artículos y demás, y estoy muy de acuerdo. Y él fue el inventor de la negrita, que parece Sí. que a la gente le gustaba y le daba, había cierto morbo en eso. Te hablo de su faceta más de como novelista, que quizá por querer ganar prestigio en eso también, o sea, a veces se hacía un poco más elevado o con un estilo demasiado... que a mí me encanta Umbral, y he leído todo, o sea, me he leído muchas cosas de Umbral, pero Quizás sus novelas no sí. son lo mejor de su obra, son mejores pues los libros de diarios o de crónicas Sí. o de recuerdos, La noche que llegué al Café Gijón, lo de los Sí, besos en Madrid, todo eso. Eso para mí son grandísimos libros, pero... Y lo otro es, bueno, sí, quizás más... Días Felices en Argüelles, que es como su ese libro estupendo. su libro, ese me encanta. Sí. Ese lo leí hace poco, me lo regaló un escritor, o me habló de él, un escritor de Zaragoza, José Luis Ordovás, Julio José Ordovás, perdón. Y me encantó. Me encantó y además tiene un toque a mí como de despedida además que le hace que te produzca ternura. Sí. Y la última página siempre me ha hecho muchísima gracia, que él dice que cuenta que le están preparando para una entrevista y el fotógrafo y demás y no sé qué. Sí, no me acuerdo. Sí. Y le hace una pregunta un poco impertinente o que él considera impertinente sobre el tema de escribir. Y entonces él acaba el libro y todo diciendo: ¿y usted? ¿Usted ha escrito alguna puta vez? Y ya se acaba ahí. Algo así, me ha parecido. A ti, además, que has dicho antes que no te Sí. duelen prendas discrepar o decir. Sí, bueno. Y además ha sido como a ti, como hemos dicho, hemos llegado a un acuerdo al final. Así que un éxito. Nada, y para acabar, si tienes un lema que te gusta tener presente, o alguna de estas citas que has compartido en tu libro La Hazaña Secreta, que son algunas muy bonitas y que te llevan a otros autores, a otras ideas. No sé, me ha escogido... Sí, la frase de Rushdie es un poco larga para que, Sí. para que sirva de lema, pero casi todas las citas que meto allí servirían... Mira, voy a coger... Sí. Servirían de lema. Pero vamos, en esencia, sí, vamos a quedarnos con la cita que has nombrado tú antes de Giro, de no pisotees los días. No pisotees los días. O no pisoteas los días. Sí, Ismael, me ha encantado charlar contigo de esto y de aquello, que todo el mundo, los oyentes ya muchos te conocen, pero que se acerquen a no solo La Hazaña Secreta, sino 300 días de sol, que es un libro de relatos que me recomendó mi amiga Blanca Establesa de Zaragoza y que ella es su favorito, o De Madrid al cielo, por ejemplo, que es el libro antes que hablábamos. Sí, que me queda muy lejos ya, pero Bueno, pero todos son hijos nuestros. todos son hijos y, Sí. y todo también nos va quedando lejos siempre, pero es un placer charlar contigo y disfrutar de tu escritura, Ismael. Me lo pasa muy bien. Pues yo encantado de conocerte Mm. y mando un saludo a los oyentes.